comienzo, el tema se llama la escalera de la gracia. Diga conmigo, la escalera de la gracia. Mire qué hermoso. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, como en todas sus cartas, el apóstol comienza diciendo: gracia y paz sea a vosotros. Se despide diciendo: la gracia del Señor sea con vosotros siempre. Y en el capítulo 1 del libro de Efesios, y en el libro de Efesios están dos de las oraciones neotestamentarias apostólicas más poderosas. En el capítulo 1, en el verso 14, el apóstol Pablo dice: pido al Señor le dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación para que puedan conocer más al Señor. Y él dice a continuación: pido al Señor que le puedan ser abiertos los ojos del entendimiento para que puedan comprender a qué esperanza han sido llamados. Mire qué glorioso, porque la oración en esto es determinante. La oración, él pedía que fueran abiertos los ojos del entendimiento, que le fuera dado espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, porque yo quiero decirte en esta tarde que conocer a Dios es más que hacer una oración. Conocer a Dios es más que leer la palabra. Eso es importante y es determinante, pero hay un nivel y hay una dimensión en la cual tú solo puedes accesar por medio de la revelación. Por eso él en su oración mencionaba: pido al Señor que les sean abiertos los ojos del entendimiento. También él dice ahí, y dice a continuación, y dice: y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que en él creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder, dominio y cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza a su iglesia. Bendito Dios, diga amén a eso. Gloria a Dios. Así es que la escalera de la gracia. Y me inspiré en este mensaje, el Señor, orando al Señor y pidiéndole a Dios qué palabra podía yo compartir en este 8º aniversario, en este tiempo de transición, donde escuchaba al pastor Oscar el jueves, mencionar la importancia de este tiempo, de este aniversario, de recibir la palabra, que la palabra pueda ser direccional para tomar decisiones y trazar la ruta para los próximos 12 meses que están por venir, ¿verdad? Entonces damos gracias a Dios por eso, porque nosotros hemos sido llamados, escogidos para este tiempo con un mensaje que definitivamente va a aportar para el cuerpo de Cristo. La escalera de la gracia. Quiero compartirles que el apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, la iglesia en Colosa era una iglesia que estaba sitiada en una ciudad que se llama Laodicea. De hecho, si profundizamos un poco en el estudio de la palabra, nos damos cuenta que una de las 7 iglesias a las cuales el Señor le dio el mensaje en Apocalipsis capítulo 3 es la iglesia de Laodicea. Cuando nosotros leemos el mensaje a la iglesia de Laodicea, es trascendental poder entender esto, porque el Señor le habla a la iglesia y le menciona que no es ni fría ni caliente, sino que es tibia. Y miren qué importante es esto, porque cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Colosenses, está mandando un mensaje que es importante que la iglesia lo pudiera recibir en ese momento. Es que Cristo era tenía que ser la prioridad para ellos. Lo que me llama la atención es que muchas veces nosotros, dice la Biblia que la fe viene por el oír, pero por el oír de la palabra de Dios. El problema es que el apóstol Pablo envía la carta
Y esta gente tomó el mensaje, pero probablemente en el camino se fueron torciendo. Porque el mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea, como lo fue a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, tenía como propósito fundamental 3 cosas: destacar las buenas obras. Por ejemplo, cuando el Señor le habla a la iglesia en Efeso, le dice: conozco tus buenas obras, conozco que sabes distinguir entre los que son verdaderos y los que son falsos. El Señor comienza edificando, alentando a la iglesia, pero a continuación el Señor viene y le dice lo que no está correcto. Le dice: tengo en tu contra que has perdido el primer amor. Pero el Señor, que es fiel, no termina ahí, sino que le da el remedio, le da la medicina a través de la palabra y le dice: has perdido tu primer amor, arrepiéntete de las buenas, arrepiéntete y vuelve a tus primeras obras. Amén. Esto es un principio fundamental en la restauración, porque cuando nosotros vamos a compartir una palabra, vamos a exhortar a alguien, vamos a llevar un mensaje, es importante que nosotros podamos dar la palabra, pero también dar la cura. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los colosenses, y quiero que me presten atención a lo que les voy a explicar, porque la iglesia en Colosa es una iglesia hija que nace después de un ministerio exitoso del apóstol Pablo durante 3 años en la iglesia en Efeso. De ahí sale un discípulo llamado Epafras, que es enviado a fundar la iglesia que está en Colosa. Y Epafras le envía y va a buscar al apóstol Pablo y le da las noticias de lo que está ocurriendo en la iglesia de Colosa. Las noticias eran que la iglesia estaba siendo edificada, que los creyentes estaban creciendo en la fe y estaban creciendo por causa de que se estaba predicando el evangelio de verdad. Mire qué importante es esto, porque dice en el texto, y dice en el 1:3, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Y dice a continuación que ha llegado a ustedes este evangelio que está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Mire qué importante y qué determinante es esto, porque dice en el verso número 5, dice: a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Diga conmigo: la palabra verdadera del evangelio. Mire cómo dice: la palabra verdadera, que es el evangelio. Destacar esto que es importante, porque dice que este hombre llamado Epafras había entendido, había recibido en la iglesia en Efeso, era un discípulo del apóstol Pablo, fue enviado, y la iglesia empezó a crecer y a ser edificada porque se estaba predicando la palabra verdadera del evangelio, porque es la palabra verdadera del evangelio la que hace que la iglesia pueda crecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora bien, dice el verso 6, que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Y mire lo que dice a continuación: desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad.
Mire qué hermoso. Porque dice, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. El problema es cuando usted no conoce la gracia de Dios en verdad, cuando tú no has conocido y no has entendido lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido del Señor con nosotros, quien siendo pecadores estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados y nos dio el Espíritu Santo, y por Él nos imparte misericordia, perdón, y produce en nosotros el querer como el hacer para hacer su buena voluntad. Pero la gracia no solamente es el favor inmerecido que te salva, sino que la gracia es importante en la vida del hijo, del creyente, desde el principio hasta el fin de tu vida. La gracia es determinante, poder comprender el mensaje verdadero de la gracia, porque la crisis que nosotros tenemos en este tiempo es no entender el mensaje de la gracia. Y mire qué importante es esto, porque cuando uno enseña algo de una forma incorrecta, estás trastornando generaciones. Yo me platicaba con uno de mis muchachos la semana pasada, que es maestro en el Técnico Honduras, y me decía que hay una generación, dice él, que le escribe en la pizarra todos los días por la mañana un texto bíblico. Por ejemplo, dice en Eclesiastés 12, acuérdate del Señor en los días de tu juventud. Pero me dijo y me mencionó algo que me llamó la atención, que les preguntó a los jóvenes: ¿y ustedes qué piensan acerca de este texto? Y uno de ellos dijo: creo que es más fácil descifrar un problema de física elemental que entender lo que está escrito ahí. Hay una generación que ha acuñado una frase que dice: profe, nosotros nacimos cansados, porque durante mucho tiempo se han creído mentiras, y aún dentro del cuerpo de Cristo, cuando uno tiene una revelación limitada, puede estar enseñando de acuerdo al antiguo pacto. Y mire qué tremendo es esto, porque eso nos hace vivir en una ignorancia espiritual terrible. Y mire que la carta a los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo en el momento en el cual él estaba preso en Roma. Y en ese momento él alcanza su plenitud y su clímax espiritual, donde él escribe simultáneamente la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses. Y la carta tenía como propósito combatir las herejías que habían en aquel tiempo, porque había una mixtura de mensajes donde se había metido lo que hoy en día llamamos la nueva era, donde había una confusión y una mezcla. Y el problema es que hoy en este tiempo la gente cree en Dios, pero no creen en Cristo Jesús. Y mire que dice aquí que desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios. Y mire, quiero poner como fundamento esto, porque para mí ha sido de mucha bendición. Desde el último evento que tuve la oportunidad de estar aquí en la iglesia, el poder y la locura de la cruz, donde se habló del mensaje de la cruz, de la gracia. Tuvimos un tiempo fenomenal, un tiempo de mucha bendición, donde fuimos tremendamente edificados. Hace un par de meses, fue en el mes de mayo. Para mí muchas cosas de forma particular cambiaron, y hoy quiero compartir este mensaje, la escalera de la gracia. Y el apóstol Pablo, desde el capítulo 1, desde el verso 9 hasta el verso 14, quiero que lo podamos leer. Y dice a continuación, dice: por lo cual
también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Mire todo lo que provoca entender el mensaje de la gracia. Dice aquí en el verso 10, para que andéis como es digno del Señor. Diga conmigo, para que andéis como es digno del Señor. Ahora dice, llevando fruto en toda buena obra. Y dice también, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Verso 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Diga amén. 14, dígalo conmigo, en quien ¿cuántos se alegran por eso? Mire, a todo lo que conlleva oír, entender y enseñar el mensaje de la gracia. Cuando el apóstol Pablo se está dirigiendo en la carta, él dice, yo le estoy pidiendo a Dios que ustedes puedan entender estas cosas. Yo le estoy pidiendo a Dios que ustedes puedan asimilar estas cosas. Porque hoy en día se maneja mucho la frase, Dios tiene un gran propósito para tu vida. Pero si yo te preguntara cuál es ese propósito, tú me dirías cuál es ese propósito. Porque la crisis es que la gente es rescatada, salvada, limpiada con la sangre de Cristo, pero tienes 10 años de estar en la fe y todavía no sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida. Y entonces, cuando viene el día malo, dice la palabra que debemos de estar preparados para el día malo. Entonces la gente no entiende por qué, porque pensamos muchas veces que estamos vacunados contra la adversidad. Y Cristo dijo que si a Él lo persiguieron, a ti te iban a perseguir también. Y Cristo dijo que si en este mundo, pidió al Padre y dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Y entonces, muchas veces la gente no sabe entender también lo que es la disciplina de Dios. Y la Biblia dice que Dios al hijo que ama lo disciplina. Porque el que no es hijo no se le disciplina y se considera un bastardo. Y entonces la gente queda entrampada en los dilemas de la vida, sencillamente por no entender el mensaje de la gracia, por tener una revelación limitada. Y yo quiero comenzar desde el verso 14 y vamos a ir desde el verso 14 hasta el verso 9. No vamos a ir del 9 al 14, sino vamos a ir desde el 14 hasta el 9. Y en primer lugar, quiero que podamos ver lo que dice el verso 14. Y dice que en Él, o sea, en Cristo, diga conmigo, en Cristo. ¿Cuál es el mensaje? Dice que en Cristo tenemos el perdón de los pecados. Diga conmigo, perdón de pecados. Mire qué importante es esto. Porque la primera gran bendición que Dios por medio de Cristo ofrece al mundo es el perdón de pecados.
Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Y muchas veces hay mucha gente que cree que porque asiste a una iglesia ya has sido salvo y todavía tus pecados no han sido perdonados, sencillamente porque no se ha comunicado el mensaje de una forma correcta. Y entonces yo he escuchado hombres decir: dale una oportunidad a Dios. Y he escuchado gente decir muchas veces: repita esta oración: Padre Celestial, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te recibo, amén. Y dice la palabra que estábamos muertos en delitos y pecados. Y el primer Adán perdió su relación con Dios por causa del pecado. Y entonces fue expulsado del lugar de las delicias, que significa Edén, y estábamos condenados a muerte. Y Dios ofrece por medio de Cristo el perdón de tus pecados y de mis pecados por medio del sacrificio. Es un regalo gratuito lo que Dios nos da: perdón de pecados. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Muchas veces tenemos que entender que el Espíritu y el ministerio del Espíritu Santo es redarguir y convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pero muchas veces uno dice, y yo mismo lo dije, que sea el Espíritu que convenza. Pero el Espíritu no va a convencer, porque la labor del ministro, del hombre de Dios y de la mujer, es confrontar y señalar el pecado. Cuando tú señalas el pecado y le hablas al pecador y le dices: tienes que arrepentirte de tus pecados, porque estás muerto en delitos y pecados, el Espíritu Santo hace la obra de convencimiento. Y entonces el primer paso en la escalera de la gracia es que Dios te ofrece el perdón de los pecados. Y dice Juan, capítulo 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados delante de Dios, ¿cómo dice? Él es. Dice una historia que uno de los pastores muy conocido en Inglaterra lo metieron a la cárcel. Tenía un pasado oscuro, había tenido muchos hijos con muchas mujeres, había tomado decisiones malas que habían traído consecuencias, y lo llevaron a la cárcel. Y uno de sus acusadores en el tribunal le dijo al juez: lo que la comunidad no puede soportar de este hombre es que este hombre afirma que sus pecados han sido perdonados. Y mire que el hombre natural no entiende las cosas espirituales, porque cuando confesamos nuestros pecados delante de Dios, el gozo de los redimidos de Dios, de los hijos de Dios, es el conocimiento de que en Cristo tus pecados han sido perdonados y no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? El primer escalón y peldaño para entender el mensaje de la gracia es que en Cristo tenemos perdón de pecados. Diga conmigo: perdón de pecados. Segundo, dice aquí: en quien tenemos redención por su sangre. Diga conmigo: redención por su sangre. Mire que es importante esto, porque cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestros pecados fueron perdonados. Dígame a eso. Pero
Pero dice que en Cristo tenemos redención, y la palabra redención significa rescatar. Cuando uno tiene un artículo en una casa de empeño, por ejemplo, para poner un ejemplo, y el artículo está en la casa de empeño y usted paga el valor por el artículo, se dice que el artículo fue redimido. Antes de venir a Cristo, éramos esclavos del pecado, muertos. Pero Cristo, de una forma voluntaria, se ofreció. Y Él dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y lo que hizo Cristo fue que tomó nuestras vidas, nos rescató del pecado. Y hoy nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Por eso hoy tú puedes decir que tu vida le pertenece a Cristo Jesús, porque Él te redimió por su sangre. Dígame a eso. Entonces, cuando usted paga el valor por el artículo, lo que ocurre es que el artículo cambió de dueño. Cambió, hubo un cambio de dueño. Y eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Cuando se derramó su sangre, rescató nuestras vidas. Dígame a eso. ¿Cuántos se alegran por eso? Mire qué importante es esto. Tercero, y dice en tercer lugar, siguiente texto, dice: y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Diga conmigo: traslación. Diga nuevamente: traslación. Bendito sea Dios. Esto es maravilloso, porque el apóstol Pedro dice en primera de Pedro 1:18, y dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y esa vana manera de vivir la heredamos de nuestros padres. Pero dice que el rescate de nosotros, fuimos rescatados, y el precio no se pagó con cosas perecederas como oro y plata, sino con la sangre de Cristo. Entonces, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos el perdón de pecados en Cristo Jesús. Amén. Tenemos redención por su sangre. Diga conmigo: redención por su sangre. Ahora, dice el verso 13, y dice: traslado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Cristo. Mire, que esto es bello, porque la palabra traslación significa transferir, significa transferencia. Yo quiero que entienda esto, porque todo de lo que estamos hablando en este momento es lo que Cristo ya hizo por nosotros. Amén. Perdonó nuestros pecados, nos redimió y nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Cuando el apóstol Pablo, en el capítulo 26 del libro de Hechos, está preso, dice la palabra que él comienza a dar testimonio delante del emperador Festo y delante del rey Agripa. Y él empieza a compartir el testimonio de su vida, y empieza a contar cómo él perseguía a los cristianos ferozmente. Dice el verso 16, y dice:
que Cristo se le apareció camino a Damasco. Y dice el verso 16 que Cristo le dijo: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Verso 17. Y mire la misión del apóstol Pablo: librándote de tu pueblo, de los gentiles, a quienes ahora te envío. 18 dice, dígalo conmigo: para que abras y se conviertan de las tinieblas, de la potestad de Satanás, para que reciban por la fe mire qué importante, porque el mensaje y la visión y el propósito, cuando Cristo se le aparece a este hombre, no le tiró un gran pergamino, sino que le dijo: me he aparecido a ti a fin de que seas siervo. Siervo significa esclavo. Y testigo, testigo mío. ¿Para qué? Para que le abras los ojos. Te voy a librar de tu pueblo y te voy a enviar a los gentiles. ¿Para qué? Para que le abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. ¿Por quién? Por medio de la fe. Para que por medio de la fe el pueblo pueda recibir perdón de pecados y la herencia entre los santos. Entonces, cuando dice Colosenses 1:13, dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dijimos que trasladar significa transferencia. Transferir, diga conmigo: transferir. Ahora escuche bien, porque la traslación no puede nunca un mineral transformarse en un vegetal. No puede una zanahoria convertirse en un perro, porque no hay traslación. En el reino natural no existe la traslación. No se puede convertir la sal en una cebolla. Pero por la gracia del Señor Jesucristo, un pecador se puede convertir en un santo de Dios, en un redimido de Dios, porque por gracia sois salvos. Porque Dios escogió lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar la sabiduría de los sabios. Solo por la gracia de Dios fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Diga conmigo: de las tinieblas a la luz. Cuando tú comprendes el mensaje de la gracia, tú entiendes. Y entonces lo que ha sido una debilidad en tu vida, esas tinieblas, esos pecados ocultos que no te dejan avanzar, cuando has estado viendo cosas indebidas en tinieblas y hay cosas que han estado erosionando tu vida, y tú entiendes que fuiste trasladado de las tinieblas a la luz, la verdad te liberta y comprendes que no puedes seguir viviendo de esa forma, porque cuando veniste a Cristo recibiste perdón de pecados, fuiste rescatado de tu vana manera de vivir y fuiste trasladado de las tinieblas a la luz. Y entonces Isaías 60 dice: las tinieblas cubren la tierra, pero yo haré resplandecer mi luz sobre ti, dice el Señor. Entonces la gente dice: la crisis está mal, porque la economía está mal en el país,
Pero el Señor dice: las tinieblas cubren la tierra, la crisis cubre el país, la violencia cubre toda la tierra, pero yo haré resplandecer mi luz sobre ti, porque te trasladé de las tinieblas a la luz. Diga conmigo: de las tinieblas a la luz. Diga: de las tinieblas a la luz. Aleluya, aleluya, diga aleluya. Entonces, solo lo voy a mencionar, y dice Colosenses 2:10 que en Cristo estamos completos. Amén. Diga: en Cristo estoy completo. Dígalo nuevamente: en Cristo estoy completo. Y dice el verso 13, déjamelo ahí. Y dice el 1:13, y dice que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Pero mire lo que dice a continuación. Y dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Mire qué importante es esto. Porque después de la traslación, todo esto ocurre, y todo esto es la obra que Cristo hizo ya por nosotros. Ya Él lo hizo. Ya a nosotros no nos corresponde. Ya Cristo, son los beneficios que tenemos de estar en Cristo Jesús. Pero mire, dice que Cristo nos libró de la potestad de las tinieblas. Diga conmigo: la potestad de las tinieblas. Y mire, porque esto es determinante. Porque Mateo 12:29 dice, poneme, y dice en Mateo 12:29: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Mire, porque Cristo dijo que si tú no estás en Cristo, si no estás conmigo, estás contra mí. Y el que conmigo no recoge, digo, desparrama. Por lo tanto, escuche, no hay lugares intermedios. O estás en Cristo o estás con el diablo. Así de sencillo. No hay términos medios, no hay medias tintas. Cuando estás en, no, que es mi papá y mi papá es bueno, no, que es mi hermano, no, que es mi esposa, que mi esposa es de determinada religión, la religión no salva a nadie. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por medio del Hijo. Por lo tanto, Cristo te rescata del poder de las tinieblas. Y escuche, porque dice aquí que dice: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Y es Cristo revelando un principio determinante de lo que es guerra espiritual, de lo que Cristo hizo. Porque cuando habla del hombre fuerte, está hablando de Satanás. Porque nacimos siendo pecadores, heredamos el pecado desde que nacemos. Por eso vino Cristo a este mundo. Dice Primera de Juan 5:19, que no lo pongas, pero dice que el mundo entero yace bajo el maligno. Y escuche, porque cuando Cristo viene a tu vida, perdona tus pecados, te redime, te traslada, te da su Espíritu Santo, te da sabiduría, revelación. Pero cuando tú estás en tinieblas y estás en el diablo, podríamos decir,
está bajo lo que dice Efesios 2, bajo el espíritu que opera en los hijos de la desobediencia. Dice la Biblia en Corintios que Satanás ha nublado el entendimiento de los incrédulos para que el evangelio no les pueda resplandecer. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, lo que Cristo hace es que te está librando del poder que las tinieblas tenían en tu vida. El hombre fuerte es el enemigo, pero dice aquí, ¿cómo puede entrar alguno en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Porque los bienes del hombre fuerte son el corazón que no ha sido salvado, el corazón, podríamos decir, del hombre natural. Pero dice aquí, si primero no le ata, entonces podrá saquear su casa. Lucas capítulo 11 dice que cuando viene uno que es más fuerte, diga conmigo, el más fuerte, que es Cristo, dice la palabra, y dice la Nueva Versión Internacional, lo desarma y dice que le quita sus bienes y después empieza a repartir el botín. Eso quiere decir que cuando tú estás compartiéndole el evangelio verdadero a alguien, lo que tú estás haciendo escuche, porque cuando hablamos de guerra espiritual no es ponerse a dar gritos desmesuradamente y solamente expulsar un demonio de alguien. Hacer guerra es predicar el evangelio verdadero, es poner la verdad, porque la trinchera del hombre fuerte es el corazón irregenerado. Y entonces, cuando tú estás exponiendo la verdad, el error se marchita. Y cuando estás predicando la buena noticia, que es el evangelio, lo que estás haciendo es desarmando los poderes del mal. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces, lo que hizo Cristo fue que nos libró del poder de las tinieblas. Por ende, las tinieblas ya no tienen poder, ni tienen por qué tener poder en tu vida. Dígame a eso. Sobre toda fuerza del enemigo nada te dañará. Hollarás serpientes y escorpiones, y esta es la herencia de los hijos del Señor, y de él proviene la salvación. Contra ti ningún arma forjada prosperará, y toda lengua que se levante en juicio la condenarás, porque esta es la herencia de los hijos de Dios. Amén. Escuche, porque aquí estamos en esa escalera donde vamos subiendo un peldaño, y fuimos perdonados, y fuimos redimidos, amén, y fuimos trasladados, amén, y fuimos librados. O sea, de que si tú estás en Cristo, lo que se produjo en ti fue una liberación. Dígame a eso. Cuenta el pastor Abraham que cuando a él lo liberaron se rompían los vidrios. Y entonces hay veces uno tiene esos conceptos, y hay momentos donde yo he visto cosas sobrenaturales, como le hemos visto más de algunos de los que estamos aquí predicando en una iglesia. En la primera fila estaba un varón que exaltaba y adoraba al Señor, y estaba en el púlpito predicando cuando cayó desplomado de lado, y le hacía como serpiente y se elevaba en el aire. Y oramos y atamos al hombre fuerte y ministramos liberación y salvación. Pero también hay liberación
cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Ahora, escucha, porque todo esto es lo que Cristo ya hizo. Diga conmigo, Cristo me libertó del pecado, de las tinieblas. Dígame a eso. Dígame. Ahora, dice a continuación el verso 12 y dice, escuche, y dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Porque lo que Cristo hace después de que te liberta, escuche, es que dice Efesios 1:3 que Dios nos ha bendecido en Cristo Jesús con toda clase de bendiciones espirituales en las regiones celestes. O sea, de que en Cristo ya fuimos bendecidos. Diga conmigo, bendecidos. Diga, en Cristo soy bendecido. Por esa causa, entonces, por la obra de Cristo en la cruz, porque Él resucitó, entonces tú y yo somos aptos para participar de la herencia de los santos. Escuche esto, porque Hebreos 4 dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, y por medio de esa gracia podemos encontrar oportuno socorro. Dígame, escuche, porque lo que Cristo hizo cuando murió fue que el velo se rasgó, y entonces solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Por lo tanto, ya ahora, hoy, como hijo, como hija de Dios, tú eres apto y apta para participar de la herencia de los santos. Tienes acceso directo con el Padre. Tú doblas tus rodillas delante del Señor y expones tu causa, y el Señor dice su palabra que hará justicia a sus escogidos. En Él tenemos el gozo de la salvación, tenemos la seguridad de que nuestras oraciones, que su mano no se ha cortado, que sus oídos no son sordos, amados. En Cristo tenemos una herencia espiritual enorme. Escucha, eso quiere decir que como somos aptos, todas las promesas que están aquí en la palabra, en Cristo, para mi vida, son sí y son amén. Mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. He aquí vengo pronto, y mi galardón traigo contigo. Aleluya, pelearé las batallas por ti. Todas las promesas en Cristo para nosotros son sí y son amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Y el siguiente peldaño, dice el verso 11. Escuche, porque dice: fortalecidos con todo poder. Diga conmigo, fortalecidos con todo poder. Diga nuevamente, fortalecidos con todo poder. Hasta este punto fue
todo lo que ya Cristo hizo por nosotros. Nos perdonó, nos redimió, nos trasladó, nos liberó. ¿Y qué más? Nos hizo aptos para participar de la herencia. ¿Cuántos tienen herencia? ¿Cuántos han sido bendecidos en las regiones espirituales en Cristo Jesús? Amén. Dice la palabra que en la casa del Padre hay muchas moradas. Amén. Ahora bien, esto es lo que Cristo puede hacer por nosotros. Esta es la parte que nos corresponde a nosotros como cristianos, empezar a tomar decisiones. Porque esto es lo crucial y es la transición en la vida del cristiano. Porque dice aquí el apóstol Pablo: fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Escuche, porque la fortaleza, dice el apóstol Pablo en Efesios 6, fortaleceos en el gran poder del Señor. Porque dice el verso 11 y el 13, que nos vistamos de Cristo y tomemos todas sus armas. En el 11 dice, para desbaratar las artimañas del diablo. Y en el verso 13 dice que es para que podamos resistir cuando llegue el día malo. Y escuche, porque nadie se prepara para el día malo. Y dice aquí la palabra que debemos fortalecernos con todo el poder de Dios. ¿Pero para qué? Porque el poder de Dios en tu vida se manifiesta a través de la paciencia. En la palabra paciencia significa aguante alegre. Quiere decir, escuche, que cuando llegan los tiempos de espera, los tiempos de debilidad, los tiempos difíciles en tu vida, escucha, a nadie le gusta esperar. Y por eso la palabra nos manda que debemos de fortalecernos en el Señor. Pero ¿para qué es esa fortaleza? No es para ponerte a hacer alarde de tus capacidades, del conocimiento que tienes, de los logros que has alcanzado, sino que para que cuando sea necesario y cuando llegue el día malo se pueda manifestar esa fortaleza. Por eso cuando el apóstol Pablo oró al Señor y le dijo que quitara eso que había en él, que era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, el Señor le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que el Señor le estaba diciendo a Pablo era que debía de fortalecerse en él para poder resistir en el día malo. Porque aquí es donde muchos se quedan neutralizados. Porque dice que debes de fortalecerte en el Señor, pero esa fortaleza es para que se pueda manifestar la paciencia en tu vida. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Pero dice aquí, y longanimidad. Diga conmigo, longanimidad. ¿Sabe qué es eso? Eso significa de larga duración. Escuche, porque una de las cosas que predomina en nosotros muchas veces son las emociones. Y las emociones son parte de nuestra vida porque somos seres tripartitos. Pero muchas veces el problema es cuando las emociones están gobernando tu vida y tu carácter. Entonces cuando te levantas bien y emocionado, saltas y alabas a Dios. Pero cuando la tempestad empieza a golpear tu vida y a azotar en contra de tu vida, entonces te desanimas, dejas de ir a la iglesia, dejas de diezmar, dejas de cantar, dejas de adorar a Dios, porque no hay
duración. Mire que la cosa más terrible que le puede ocurrir a un cristiano es la tibieza. Entrar en ese estado que el Señor dijo que le causa repulsión y vómito. Por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Y dice aquí el texto que debemos de fortalecernos en el Señor. Amén. Amén. ¿Para qué? Para tener paciencia y para desarrollar tiempo de duración. Amén. Y finalizo, siguiente 10. Y dice aquí, y mire cómo dice. Y dice, para que andéis como es digno del Señor. Diga conmigo, andar como es digno del Señor. Esto me gusta, porque hoy en día es determinante esto, porque dice el texto que debemos de hacer todo lo que hagamos, lo debemos de hacer como para el Señor. Amén. Ahora bien, dice la palabra que debemos de andar como es digno del Señor. Diga conmigo, como es digno del Señor. Jesús dijo que nosotros somos la luz y la sal de la tierra, pero dijo que cuando la sal pierde el sabor, dice que solo sirve para ser pisoteada. Y entonces muchas veces uno se agarra de ese texto que dice, si quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero la crisis de esto es cuando ya no se ve a Cristo en ti, ya no se deja de ver a Cristo en tus acciones. Y la crisis que vive la iglesia en este tiempo es que se divorció el mensaje de la práctica, y el llamado es que debemos de andar como es digno del Señor. Dígame. Dice aquí, agradándole en todo. Y dice, ¿para qué? Para llevar fruto. Diga conmigo, llevar fruto. Esto es determinante, porque cuando Cristo en Marcos capítulo 11 dice la palabra que se acercó a una higuera, dice la palabra, escuche, porque dice el texto que se acercó la higuera porque había abundancia de hojas. Pero dice que cuando llegó no había nada de fruto en la higuera. Porque un higo primero produce fruto y después hojas. El proceso de un higo primero es fruto y después hojas. Lo cual indica que si había hojas, tenía que haber fruto. Amén. Pero dice la Biblia y dice el texto que Cristo vio hojas, pero no había fruto. Y siempre que la Biblia habla de la higuera se asemeja con el pueblo de Israel. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y mire, escuche, porque qué terrible, y esta debe de ser nuestra oración. Cristo dijo que el Padre iba a ser glorificado cuando lleváramos mucho fruto. Escuche, porque sería terrible que se esté predicando el mensaje de la verdad a través de este púlpito, y el pastor, la pastora, los hombres de Dios se estén preparando y llevando el mensaje para edificar al cuerpo de Cristo, y tu vida es una vida estéril, donde no hay fruto, donde solamente hay hojas. Y sabe que hojas significa mucha apariencia. Por eso,
Cuando el joven rico llegó y dijo, todo esto lo he hecho, Cristo dice, amándole, le dijo, una cosa te falta. Porque el joven rico tenía mucho para él, pero nada para Cristo. Y entonces la confusión de este tiempo muchas veces es pensar que estando en la iglesia hemos sido prosperados económicamente y tenemos mucho para nosotros, pero poco fruto para Cristo. Una vida estéril muchas veces. Y escuche, porque dice aquí que es determinante que nosotros debemos de fortalecernos en Dios y debemos de agradarle en todo y vivir de una manera digna. ¿Pero para qué? Para dar fruto. Amén. Y aquí finalizo y dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Diga conmigo, creciendo en el conocimiento de Dios. Escuche, porque crecer en el conocimiento de Dios no es solamente haber leído los 66 libros de la Biblia. Escuche, porque dice la palabra en Mateo 7, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. Pero el Señor dijo, jamás os conocí. Y la palabra conocer significa intimar. Génesis capítulo 2 dice que Adán y Eva no se habían conocido, lo cual indica que no habían tenido intimidad. Y escuche, porque vivir dignamente nos va a llevar a tener una vida fructífera, pero el fruto, lo que le sigue al fruto, va a ser el conocimiento de Dios, intimidad con Dios. Amados, esto es determinante. Crecer en el conocimiento de Dios. Escuche, porque hoy yo le decía a mi esposa en la mañana, nunca podrás crecer, porque conocimiento significa revelación, y crecer en el conocimiento solo por medio de la revelación. Tú puedes accesar y transicionar de una dimensión a otra dimensión. Escuche, porque hay gente que brega con el tema del diezmo, y el diezmo, o hay cosas que te tienen que ser reveladas, tienen que venir por revelación a tu vida. Eso implica crecer en el conocimiento de Dios. Y dice el verso 9, y dice, por lo cual nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. La escalera de la gracia. Crecer en el conocimiento de Dios. Y cuando tú creces en el conocimiento de Dios, entonces tú puedes decir que entiendes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y cuando entiendes eso, entiendes propósito. Y cuando entiendes eso, tú puedes decir, nada me puede apartar del amor de Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni persecución. Absolutamente nada. Señor, gracias.